Muy buenas noches, licenciado Hersen. ¿Qué tal? Mi nombre es Josué Vázquez y en esta ocasión estoy listo para poder realizar el video sobre la persona y su acción, perdón, que comprende desde la página 103 hasta la 146 del libro de texto que tenemos para esta clase. Bien, algunas de estas preguntas definitivamente se pueden realizar o responder con el propio raciocinio que tenemos, ¿verdad? Igual basándonos un poco sobre lo que se dice en el libro, ¿verdad? Y hay otras que definitivamente son meramente puntuales en cuanto a definición para poderlas dictar, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar y algunas de ellas va a ser un poco similar, pero siempre dando mi punto de vista y opinión de lo que podemos ver en lo mismo. Bien, comencemos con la primera pregunta. Nos habla de cuáles son las notas distintivas de la persona. ¿Se puede eludir la dimensión ética? ¿Cuáles son los bienes fundamentales de la persona? Bien, el libro comienza, el capítulo comienza hablando sobre cómo se puede diferenciar el ser humano de un animal, ¿verdad? Ahí se nos hablaba de dos cosas, lo que es la conducta y la voluntad, ¿verdad? Estamos hablando del entendimiento y la voluntad, el entendimiento que es la racionalidad y la voluntad que es la libertad para realizar cosas sin necesidad de sentirse obligado o por propia decisión, ¿verdad? Dentro de los cuales en el sistema encontramos una de las notas distintivas del ser humano, la unidad, ¿verdad? Y el libro habla sobre la unidad del cuerpo, ¿verdad? Cuáles son la unidad de sus órganos y todo en cuanto trabaja en conjunto, ¿verdad? Definitivamente la persona tiene esa oportunidad de ser unido, todos sus órganos, sus pensamientos están unidos en un solo bien para la persona. Igualmente está la singularidad, que en mi opinión esto es trabajar la persona como tal, la persona como única, ¿verdad? Dentro del sistema de pensamiento que tenemos. También la perfectibilidad, que habla sobre lo que es lo perfecto que es el ser como tal, ¿verdad? Que se siente de manera perfecta. La tendencialidad, que en mi opinión, y según lo que dice el libro, es la oportunidad de ver varias opciones, ¿verdad? Dentro de lo mismo y poder elegir cuál de esas es más conveniente para la persona. Al mismo tiempo, la racionalidad, ¿verdad? Que ese es uno de los seres más distintivos de la persona, que habla sobre la capacidad del ser humano de poder pensar y razonar sobre una decisión o acción que se tenga que tomar, ¿verdad? Más que todo esa es mi opinión sobre estas preguntas. Sobre si se puede eludir la dimensión ética, en mi opinión no, ¿verdad? La formación del ser humano como tal debe estar siempre orientada hacia la ética. No podemos obviarla ni en ninguna de estas unidades, ni como tal y de forma individual la dimensión. Al mismo tiempo, de esas notas distintivas, como lo menciona la pregunta, ¿cuáles son los bienes fundamentales de la persona? Pues obviamente el bien, ¿verdad? La vida, la verdad, la sociabilidad, el intelecto. También tenemos la religiosidad, ¿verdad? Que son otras cosas que se derivan de lo mismo. El bien, pues la ética habla sobre el bien, y la religión, pues estamos hablando de los temas que son más amplios y controversiales dentro del raciocinio humano. Bien, continuemos con la segunda pregunta. ¿Qué se entiende por libertad de las personas? ¿Cabe hablar de distintos tipos de libertad? La segunda. Bien, definitivamente la libertad es podríamos decirlo como el aspecto humano, ¿verdad? Que tiene, que le permite realizar todo en cuanto él crea correcto, sin ninguna objeción, sin ninguna fuerza, sin ninguna obligación de parte de nuestra, ¿verdad? Esto nos permite realizar lo que, o pensar lo que queramos, realizar lo que queramos. Definitivamente es lo que, en mi opinión, se entiende como libertad, y exclusivamente y por ende también se pueden hablar, y es válido hablar sobre distintos tipos de libertad. El libro mencionaba algunas: la libertad física, que se trata de realizar la acción que se quiera sin ningún tipo de fuerza, ¿verdad? Comparto con esto. Al mismo tiempo, la libertad psicoafectiva, que es realizar lo que uno quiera sin ningún tipo de fuerza, o sea, realizar lo que uno tenga necesidad de hacer, ¿verdad? Y quiera hacerlo, entonces lo realiza sin ningún tipo de objeción. Al mismo tiempo, la libertad cognoscitiva, que se habla sobre pensar sobre lo que yo quiera pensar, ¿verdad? Y aquí ya abarca muchos temas, sobre todo lo religioso, político, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sobre nuestro origen, y aquí ya podríamos meter un poco de filosofía dentro de la misma, y la verdad ética, que ya es el crecimiento continuo de la persona, ¿verdad?
Y así pues podríamos hablar de un sinfín de libertades que tendríamos hoy en día. Se han aumentado la gran cantidad. La libertad religiosa, que permite pensar en lo que, o creer en lo que uno piensa que es lo más indicado, ¿verdad? Definitivamente tendríamos un poco más de espacio amplio en este tema para hablar, pero en efecto podríamos hablar sobre tipos de libertad, ¿verdad? Y que la libertad como tal, que es la oportunidad o el bien de la persona de realizar todo en cuanto crea, o pensar todo en cuanto crea sea correcto para él mismo, sin ningún tipo de fuerza que lo obligue, ¿verdad? Continuando con la tercera pregunta, dice: ¿qué papel desempeñan los sentimientos en la acción humana y en el logro del bien ético? Definitivamente gran parte de nuestro funcionamiento como persona, y psicológicamente y mentalmente hablando, los sentimientos influyen bastante en la acción humana, ¿verdad? Definitivamente en muchas ocasiones tomamos algunas decisiones o realizamos algunas acciones basadas en nuestros sentimientos, sean buenos o malos. Definitivamente la influencia de los sentimientos dentro de persona es bastante. Hay un poco de inconcordancia, ¿verdad? O incongruencia en cuanto a los sentimientos con lo ético. Muchas veces, y dependerá del caso, actuamos de manera impulsiva, ¿verdad? Por enojo, por tristeza, ¿verdad? Y podríamos o tenderíamos a realizar cosas antiéticas, ¿verdad? A ofender a los demás, a faltar al respeto, a realizar cosas por necesidad tal vez, ¿verdad? Antiéticas. Al mismo tiempo, ¿verdad? También, ¿verdad? Como lo dije antes, dependiendo del caso, podríamos trabajar y entender de que hay algunas cosas que se pueden hacer de manera incorrecta por los sentimientos, y así igual de manera correcta basándose en un sentimiento indicado, ¿verdad? Para realizar dicha acción. Definitivamente los sentimientos tienen mucho que ver dentro de la raza, dentro de la especie humana. Bien, continuando con las preguntas, tendríamos la pregunta número 4. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la acción humana? ¿Cómo realizar el análisis ético de la acción humana particular? Bien, voy a quedarme con las palabras que dice el libro, que dice que se tiene que considerar la decisión, la intención, la circunstancia y la consecuencia. Definitivamente estos son los elementos de la acción humana, ¿verdad? Primero tendríamos que considerar una decisión que tiene que hacerse por la intención correcta, bajo una circunstancia correcta, y esperar una consecuencia, sea buena o mala. Definitivamente tenemos todo este tipo, esta cadena, ¿verdad? En donde se desarrolla de esta forma, y podríamos analizar desde ahí la acción humana, ¿verdad? Basándonos y considerando la decisión que se tomó bajo una intención dada a una circunstancia, ¿verdad? La cual nos dará consecuencias, sea buenas o malas, ¿verdad? Básicamente a esto se refiere sobre cuáles son los elementos de la acción humana para que el ser humano se vea obligado o se vea en la necesidad de realizar una acción. Bien, la pregunta número 5 nos habla de en qué medida se es responsable de los efectos de una acción, qué tipos de responsabilidad caben y cómo afectan la generación de la confianza. Bien, leía en el libro de texto que si se sabe lo que se hace, y yo concuerdo con esto, si se sabe lo que se está haciendo, igual se realiza, la responsabilidad es total, ¿verdad? La responsabilidad sobre ese hecho es total, ¿verdad? Se tiene que entender que si yo sé lo que estoy haciendo, y así es en el aspecto religioso también, podríamos encontrar donde usted dice una porción de la palabra y sabiendo aún hacer lo malo, sabiendo hacer el bien, no lo hacen, ¿verdad? Esto lo podríamos pasar a lo negativo, sabiendo hacer lo malo, sabiendo que es malo y se hace, la responsabilidad es total. Esta, en mi opinión, es total, ¿verdad? Definitivamente es totalmente responsable de lo que hace. También hay un grado de responsabilidad si no lo sabe, ¿verdad? Pero es bien complicado o bien improbable, se podría decir la palabra, que hoy en día no se sepan las cosas, ¿verdad? Con tantos medios de comunicación, con tanta forma de expresarse, con tanta forma de poder comunicarse,
y no saber algo, para mí, en mi opinión, es un poco improbable que se realice de esta forma, ¿verdad? Siempre hay un grado de responsabilidad, siempre hay una idea, y si usted no está seguro de lo que está haciendo, mejor no lo haga, ¿verdad? Eso es en mi opinión, ¿verdad? Es mejor estar seguro para poder hacer las cosas de la manera correcta e indicada, ¿verdad? En mi opinión, esta es la respuesta para esta responsabilidad sobre los efectos de la acción. Definitivamente pasará del conocimiento, y si no hay conocimiento, mejor no realizar la opción, porque igual es culpable. Hay un grado de responsabilidad que tiene que aceptarse y acatarse. Bien, para finalizar tenemos la última. Para finalizar tenemos cómo juzgar acciones con efectos éticos no deseados. Se puede cooperar en acciones éticamente reprobables. ¿Cómo actuar ante un soborno? ¿Cómo juzgar acciones con efectos éticos no deseados? Definitivamente se tiene que usar la misma ética para poder atacar casos de antiética. El juego no se combate con juego, ¿verdad? Sino con todo lo contrario, ¿verdad? La ética tiene que ser tajante, tiene que ser aplicada, ¿verdad? En cualquier tipo de situaciones, con la misma ética que se faltó, se tiene que hacer el juzgar una acción no deseada éticamente hablando, ¿verdad? Y se puede cooperar con acciones éticamente reprobables, definitivamente no. Una persona íntegra con una conducta correcta y éticamente formado no debe participar en este tipo de acciones, ¿verdad? Mucho menos un soborno, y cómo actuar ante un soborno, definitivamente rechazarlo, y lo más indicado sería reportar esto a una autoridad, ya sea organizativa o competente del caso, ¿verdad? Un soborno es algo grave, ¿verdad? Se está dando algo para recibir algo de manera incorrecta, y es necesario rechazar totalmente. Una persona éticamente formada y con una conducta apropiada debería rechazar ese tipo de acciones. Bien, esto es lo que yo pude entender, y respondiendo con mis propias palabras. Algunas preguntas definitivamente son, como lo mencioné al principio, meramente puntuales, sus respuestas y definiciones, ¿verdad? Pero dando nuestro punto de vista sobre todas y cada una de ellas. Bien, licenciado Hersen, fue un placer haber hecho este video para poderle demostrar lo que pudimos aprender sobre el capítulo sobre la persona y su acción, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado. Que tengan buenas noches. Hasta luego.